Bueno, José Ángel, estamos aquí en Barcelona, aprovechando que este fin de semana tenemos una reunión y que hoy es el 11 de septiembre, Diada de Cataluña, y que sí que es importante para nosotros. Pero charlando, mientras comíamos, ahora que estamos haciendo el té de las 5, hemos querido recoger cosas que han salido sobre este proyectarnos, este cuerpo que en este momento parece un arma de doble filo, es el que nos puede, ¿cómo diríamos? Desde luego colocar en la picota. Colocar en la El picota. cuerpo siempre nos coloca en la picota. Pero también es el que nos puede salvar, decíamos. Sí. Entonces, miradas psicomotrices, vamos a seguir haciéndolas y aprovechando este momento en que estamos reunidos para otras cosas y que estamos en Barcelona los dos, cosa que también es difícil, para poder seguir hablando. Y cuando hemos hablado mucho del prestigio y la actualidad de estos cuerpos que no se usan igual y que más que cuerpos, sobre todo tú en tus escritos, al ser tan estudioso, con la tesis de medicina que también le hiciste, ¿no? Sobre la historia y los paradigmas del cuerpo, con tus bases psicoanalíticas y psicomotrices y filosóficas. Y bueno, un día que también es para politizar un poquito. Yo me acuerdo en el último libro que tuvimos el placer de visibilizar en Zoom desde Argentina, ¿no? En la editorial, que retrazos, hablábamos de que la psicomotricidad o es política o no será, ¿no? Entonces, un poquito dentro de todo esto, intentaremos hacerlo ameno, esta media horita que aprovecharemos para tertuliar, que nos gusta también, ¿no? Fíjate que aprovechando que hoy es el día de la patria, ¿no? Habría que ver muy bien definir qué se llama patria, país, nación, pero bueno, desde luego el día de Cataluña por excelencia, ¿no? También es el día que se conmemora la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Y la muerte, el asesinato en manos de Pinochet, de Allende. Es cierto. O sea, confluyen en este día. Una constelación cronológica, ¿no? En muchos años diferentes. Yo recuerdo, fíjate que, hablando de cuerpo, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la consulta y sucesivamente me vinieron pacientes comentándome lo que parecía que casi era una película. Y justo en ese momento, al lado de la consulta, en una habitación yo tenía un televisor. Sí. Y entre sesión y sesión vi el choque de los aviones y la caída de los edificios con la humareda, es decir, una sensación de irrealidad absoluta, ¿no? Y creo que es una metáfora. Bueno, aquello además, acuérdate, fue interpretado desde todos los filósofos, pensadores, analizados, ¿no? Estoy pensando en Baudrillard, por ejemplo, cuando hablaba del simulacro, ¿no? Que se había convertido en las Torres Gemelas. Cómo aquello fue leído como una representación de la caída del padre, del poder falocéntrico, ¿no? Un cuestionamiento a capital, ¿no? Bueno, lo digo porque tiene muchas similitudes con el cuerpo, ¿no? Es decir, aquello que nos da vida a veces también nos puede matar. Y de aquello que de alguna manera se nos extrae también puede salir vida, identidad, ¿no? Conformación. Sí, en estos momentos en que todos estamos como en un momento delicado a nivel de lo que entra y lo que sale del cuerpo y lo que alberga también, ¿no? Y como eso que alberga puede ir en contra nuestra. También hablábamos de esto cuando hablábamos de la juventud, ¿no? Como que muchas veces hacemos las cosas de manera que vamos en contra. Y con el cuerpo se puede hablar de muchas... Yo creo que los psicomotricistas tenemos que trabajar
por una parte, muy a pie de tierra, es decir, objetivando los fenómenos, la expresividad, la gestualidad, y luego, por otra parte, tenemos que poder abstraernos de nuestro a veces muy estrecho corsé psicológico, pedagógico, educativo, que a veces nos restringimos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el 11S una de las sensaciones que se habló, acuérdate, ¿no? Era de una suerte de película. Todo el mundo está viendo una Sí, película, sí, sí. ¿no? Todo el mundo decía que era una escena de, yo qué sé, Rambo, de Stallone o algo de esto, ¿no? Estos días, Sí. ¿no? Esta temporada, uno de los síntomas que más me ha llamado la atención del confinamiento ha sido algo de eso. Bueno, este principio de irrealidad no Exacto, tangible, exacto, de de despersonalización, de desrealización. Habían colegas que al alterar totalmente su relación espacio-temporal, por ejemplo, no sabían dónde estaban. No sabían, además, conozco casos que me han llegado, no sabían dónde estaban, no sabía qué días vivían, habían alterado absolutamente la rutina, ¿no? Eso afecta a los límites corporales, ¿no? Y Pero como cuando hablamos de la construcción, ¿no? Del cuerpo y la construcción de la persona, el espacio, el tiempo y esos límites que el cuerpo también imprime, pero que esos límites en ese filtro, ¿no? En esa maleabilidad también deja entrar y salir y cómo cada uno lo bueno, siente eso, ¿no? acuérdate que nosotros hablamos mucho desde toda la teorización que de alguna manera nos orienta, ¿no? La práctica a Couturier, por ejemplo, continuamente estamos llenos de metáforas espaciales, ¿no? Hablamos del Sí. continente psíquico, hablamos del yo-piel, por ejemplo, Vivencier, ¿no? Winnicott también, por ejemplo, habló continuamente de la espacialización entre el dentro y el fuera, ¿no? Quiero decir, el cuerpo ya de por sí. Bueno, esto ya viene de Descartes, ¿no? Cuando hablaba de la resistencia, ¿no? Que luego sería retomado a su vez por Derrida y Jean-Luc Nancy al hablar del peso, el pesaje, ¿no? El cuerpo como peso, como ocupación del espacio. Quiero decir, bueno, pero si ahora nos el cuerpo ponemos... altera el espacio Sí. y el espacio altera el cuerpo. Sí, pero incluso ahora ya no se habla de cuerpo, ¿no? Se habla de corporalidad, se habla de unos conceptos para mí más globales, ¿no? Menos corpóreos, diríamos, ¿no? Y todo esto también creo que nos lleva a respetar y ahondar en la globalidad, ¿no? Bueno, A todo esto sementario especializado que nos han, ¿no? Que ha ido incluso los trabajos, ¿no? Se busca especialistas. Y en los psicomotricistas, ¿cómo podemos ser especialistas o globalistas? Estos dos extremos tampoco nos interesa. Y yo diría, a mí me recuerda mucho yo utilizo mucho la metáfora del médico de familia, ¿no? Esto, sí, sí. Que muy linda metáfora. Sí, el médico de familia, el médico generalista, que es especialista en la generalidad, ¿no? Quiero decir, yo creo, y te lo digo sinceramente, como lo pienso, y lo estamos hablando, yo creo que los psicomotricistas no hemos terminado de extraerle el jugo, todo lo que podría dar de sí, a una visión global. Y cuando digo global es cuando se interrelacionan las esferas orgánicas, neuromotrices, las esferas relacionales, ¿no? Las esferas sociales, antropológicas, ¿no? O las esferas cognitivas, ¿no? Y culturales. Creo que subsiste todavía en nosotros una especie de compartimentación que no solo compartimenta el cuerpo, sino también la especialización, ¿no? Por ejemplo, los psicomotricistas educativos pues son más de orden piagetiano, digamos que los psicomotricistas clínicos que parecen que una perspectiva. Y creo que sabiendo que no todo se puede integrar, ¿no? En ese sentido yo creo que cuando hablamos de una visión global, creo que habría que abrir el foco. Creo que incluso en psicomotricidad, el no tener una teoría de base psicomotriz, que hemos tenido que ir a teóricos
de la psicología, de la mm, pedagogía, nos ha hecho abrir un poco absolutamente. eso que otros no les hace falta abrir, ¿no? Mm, Porque tienen una teoría suya de base. mm, Eso también nos ha salvado. Bueno, ha sido, te digo, tal como lo pienso en este momento, que Ujú. no necesariamente ni es definitivo y desde luego no es canónico, ¿no? Ha sido nuestra virtud, nuestra condena, Sí, ¿vale? estoy de acuerdo Porque totalmente. efectivamente desde una sola teoría se puede hacer una psicomotricidad, ¿eh? Una psicomotricidad muy determinada, con una Mm. causalidad, con un origen, ¿no? Ahora, la cuestión más bien es cómo poner en dialéctica, ¿no? Aquellos aspectos que se pueden interrelacionar y aspectos que no se pueden interrelacionar. Por ejemplo, está claro que hay una ciencia de la psicomotricidad. La psicomotricidad es científica, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, podemos hablar de lesiones neurológicas, Mm. etcétera, etcétera. Pero hay una parte que nunca será científica, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor podemos empezar a pensar una especie de nuevo paradigma donde la posibilidad y la imposibilidad puedan coexistir, Que ¿no? incluso este nuevo paradigma es nuevo para todos los humanos. O Es vamos hacia así, un nuevo es paradigma así, tendente a es esto así. y nosotros, de alguna forma, como colectivo, ah, facilitamos esto o, Bueno, o ni... ahora mismo, fíjate el debate que hay entre la ciencia y las humanidades, Mm. ¿no? Sí, Desde universidades que pretenden quitarse las humanidades de encima bajo criterios economicistas, pero a su vez luego resulta que hay científicos que reclaman las humanidades porque le permiten ver la propia ciencia desde sí, otra sí, sí, perspectiva, sí. ¿no? Desde sujetos que se pelean hasta sujetos que encuentran su punto de conexión. Hay algunos sujetos, hay algunos autores, por ejemplo, que han tratado de hacer una síntesis muy forzada, Mm. ¿no? Ya se está hablando de incluso de la neuroética, ¿vale? Pero luego hay otros sujetos, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, el texto que tenías tú, el error de, creo que era de Sí, Amasio, ¿no? El error de sí. Kahneman, ¿no? ¿Vale? Es decir, y hay otros que pueden permitirse colocar diferentes. Quiero Mm. decir, se puede poner perfectamente a Merleau-Ponty como fenómeno y a Damasio en otro lado, o a Maturana. ¿Por qué no Mm. ponerlos a conversar? Sin necesariamente llegar a una síntesis Y definitiva. bueno, eso es lo que se facilita también, sobre todo desde la educación y la sanidad, que Mm, es el trabajo en red. exacto, El que no todo lo sabe uno, ni hay unos niveles de sabiduría exacto. que sean más óptimos que otros, sino que es esta confluir, ese complementar, suplementar. También el otro día hablamos de Sí, sí, la complementar y diferencia entre suplementar, complemento y suplemento. que es interesante también, ¿eh? Mm, Porque al beber de otras herramientas, de otras culturas filosóficas, psicológicas y pedagógicas, también estaría bueno saber cuándo complementas, cuándo suplementas. ¿Y por qué hay algo que es, digamos, inefable? Que es que para tener una visión, para hacer un conjunto, tú tienes que tener un punto de vista, Ujú. ¿vale? Tienes que partir de un punto Sí, de vista, sí, sí, ¿no? sí. Es decir, no se puede ser un 30% cognitivo, 40% No, neurológico, 50% no. antropológico y 10% psicoanalítico. Es aquella Uno, crítica que hacemos cuando decimos el nombre y el adjetivo, por ejemplo, psicomotricidad sistémica, como exacto, si uno fuera un exacto, nombre y el otro un adjetivo. exacto. Hay psicomotricidad y sistémica, por Mm, ejemplo. mm. O, bueno, ahora se me ocurre porque este fue una confrontación incluso que tuvimos con colegas, ¿no? Sí, 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 sí. Creo realmente que además es cierto que la psicomotricidad como tal no es un paradigma. Quiere decir, como Ujú. tal, tú Ni lo pretendemos. no puedes hablar del origen mismo, ¿no? De la subjetividad del organismo, etcétera. O sea, hay otras ciencias que lo han estudiado, ¿vale? Ahora, tampoco creo en la posición contraria de que sea simplemente una tecnología, ¿no? Es decir, en Sí. la psicomotricidad reducida, una simple tecnicidad, un simple método que lo que hace es aplicar el drogado, por ejemplo, que un facultativo te dice haga tanto ejercicio, tanta metodología. Tampoco creo en eso, Por ¿no? eso Creo que la decantamos hacia. psicomotricidad puede tener un saber que le sea propio
sabiendo también que tiene una genealogía epistémica. Es decir, que Piaget aportó mucho, tanto como Winnicott o como Sí, Lacan, sí, sí, sí. ¿no? Que evidentemente Piaget y Lacan hay momentos que se pueden encontrar y hay momentos que no se encuentran, eso hace que seamos más conscientes de nuestros límites y de nuestras posibilidades. Bueno, y el riesgo es coger un poquito de cada, Ah, descontextualizando, muy bien. y entonces también es un límite, bueno, tendría que ser un límite, a veces es arriesgado. Y sí, es una visión personalmente que no goza, por lo menos en mí, que no goza ninguna antipatía, simpatía, ¿no? Que es efectivamente el eclecticismo psicomotor, Mm. ¿no? Es como si todo valiera y no es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Si ponemos por delante, por ejemplo, al sujeto, a la persona, y ahí yo personalmente, por nuestra propia orientación, en ese sentido yo soy muy Ujú, acuturiano, ujú. poner en el centro de la práctica a la persona. Sí. ¿M? Y a la persona, a la subjetividad corporizada, ¿eh? O al cuerpo subjetivado. Ujú, ujú. Bien, ¿no? Pero si partimos de ese vértice, de ese vórtice, como decía, ¿no? O ese puntum, como decía Hollenbach, ¿no? Evidentemente hay cosas que no casan, ¿no? Cuidado con el eclecticismo porque terminas dando palos de ciego o haciendo una especie de prescripción de ejercicio a esto, para esto, Sí. esto, para esto, esto, para esto, esto. Que Quiero decir, hay una parte que es así también de cualquier corriente, yo diría, ¿no? Una parte más ecléctica y de que esto es para esto y esto es para esto, y otra que respeta más esa globalidad que nosotros también defendemos. bueno, acuérdate cuántas veces hemos dicho eso de lo importante no es el juego, Sí, ¿no? Lo sí, importante es lo que se juega sí, en el sí. juego, ¿no? Y ahí no se llega según con qué No, evidentemente no. tecnología o técnica. Evidentemente no. Mm. No, yo creo que esta reflexión que estamos haciendo es muy importante para pensar cuál es la posición del cuerpo hoy en día. Y a Y, partir de ahí, mm, incluso de las formaciones que hacemos, porque que se gana y que se pierde con esta técnica que ahora mismo estamos usando, pero que a nivel de formación también, también tenemos que regular, somos nosotros que hemos de regular. Por ejemplo, con los alumnos decían, está muy bien porque hemos podido seguir las formaciones, pero nos da la sensación de no poder profundizar, de informar mucho, mm, de dialogar, de poner sobre el tapete, pero la relación con el maestro, la relación con el que sabe más. Bueno, se puede hacer, se puede formar, se puede aprender sin una relación privilegiada. ¿O es una información? Eso se está debatiendo mucho tanto en las escuelas mm, como en sanidad, ¿no? Con los médicos también están haciendo esto. Muchas veces no vas a consulta ahora. Esa relación transferencial, esas resonancias que son tan nuestras. yo creo, fíjate, yo creo que más allá, quiero decirlo así, como psicomotricistas tenemos que estar muy atentos y me cuesta pensar la psicomotricidad por fuera de los determinantes históricos de cada época. Mm, ¿Eh? Por lo menos, finalmente es el sustrato de lo que yo trato, de lo que intento investigar y pensar, ¿no? Cuando hablamos de una corporeidad, de una psicosomática generalizada desde diferentes perspectivas y aplicada a diferentes ámbitos. Bueno, yo en un primer momento vi a teleasistentes, ¿no? Psicomotricistas virtuales absolutamente entusiasmados, sí, es ¿no? verdad que de Y entrada fascinó. ahí va. Y creo que, por ejemplo, este acontecimiento ha servido muy mucho, ¿no? Digamos, para decantarse, para ver las creencias. Sí, ¿M? es Ahora, verdad. no es lo mismo abrazarse entusiasta a los brazos de la pantalla que tener que condescender porque es un límite sanitario, sabiendo Ujú. que hay algo real que se juega por fuera de la pantalla, que por lo menos es mi posición. Yo no voy a dejar de hablar, de dar clase, de formar, etcétera, etcétera,
¿no? Aunque sea a través de la pantalla, sin saber que ese no es el cuerpo que yo quiero. Pero al mismo tiempo, eso por una parte. Y luego, por otra parte, creo que ha traído a colación conceptos que yo diría que nos falta profundizar más, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos, tú lo acabas de decir, que es el concepto de resonancia. Llevo años dándole vueltas al Es muy nuestro, concepto. Es además. muy nuestro. O sea, o profundizamos nosotros o no profundiza nadie. Exacto, exacto. Yo qué sé, el concepto de presencia. El mismo En concepto. este momento, imprescindible hablar de ello. Incluso de una presencia con la distancia, por ejemplo. Tú y yo hemos estado trabajando con mascarita, ahora estamos como si fuera en un bar, estamos tomando un té y nos hemos sacado la mascarilla, ¿no? Pero sí que lo que da la pantalla de sí, que ya es ese metro de distancia, Por ejemplo, metro y medio. Otro de los conceptos que hay que volver a... Pero estamos en contacto, con distancia. Sí, sí. ¿Esto cómo se va a llevar en todos estos trabajos con personas? Y alguien me lo decía, dice, alguien que supervisaba me lo decía, dice, es verdad que podemos hablar por la pantalla, pero no es lo mismo cara a cara. Incluso, aunque esté de espalda, por ejemplo, en un diván, ¿no? O jugando en una sala psicomotriz a distancia, ¿no? Es decir, no es lo mismo la distancia en la presencia que la cercanía en la pantalla. Bueno, creo que todos estos son fenómenos que tenemos que ir profundizando, porque nuestra especificidad, que era un poco lo que iba, no vendrá por los límites profesionales que muchas veces se pretende establecer, yo esto, ¿no? O por los límites metodológicos. La especificidad vendrá porque podamos hacer un discurso que sea nuestro, sabiendo de nuestra genealogía, sabiendo de nuestras deudas y también sabiendo nuestros aportes. Un discurso aplicable. Un discurso que es aplicable, pero también teórico. Sí. También teórico. Ahora, a la pregunta, ¿cómo lo veo? Y finalmente, el futuro de la psicomotricidad va a depender del futuro del cuerpo. Es una manera chorrada de decirlo, ¿no? Y el futuro del cuerpo creo que va a depender, por una parte, de lo real que nos viene de afuera. Quiero decir, el virus es un virus. Sí. Por otra parte, va a venir de lo social, es decir, cómo condescendamos a dejarnos robar áreas de cuerpo, a descorporizarnos, que es lo que está sucediendo en este momento, a despropiarnos, a expropiarnos parte del cuerpo. Otra metáfora interesante en este momento. Y luego, en tercer lugar, creo que va a depender de, llámale responsabilidad, yo posición personalmente también, ¿no? yo le llamaría posición, le podría llamar emancipación, es decir, de cuánto reclamemos en cuanto a sujeto, que seamos o no dueños de nuestro cuerpo. En este momento, por ejemplo, hay un tema que me interesa mucho, que es el de la dignidad. ¿No? Sí. De la dignidad de los cuerpos. Sí. Creo que de ahí dependerá la psicomotricidad. Evidentemente, la psicomotricidad no tendrá ningún futuro, no tendrá ningún problema en el futuro si solamente se dedica a rehabilitar determinadas praxias muy concretas a niveles educativos o reeducativos. Sí, pero piensa que incluso hemos hablado de lo que hemos ido perdiendo, incluso de agilidad, de habilidad, de atención. Es decir, que es fácil que se caiga en praxias que van al síntoma. No te concentras, ¡pum! No, has perdido coordinación. Es decir, ostras, este juego también tenemos que tenerlo en cuenta, porque es verdad que hemos perdido habilidades. Cierto, absolutamente. En 6 meses. En 6 meses históricamente. Bueno, ya exacto. fue En 6 meses se ha agudizado. Se ha agudizado. Ya Tienes fue razón. denunciado desde los comienzos de la modernidad como
la propia idea de la ciudad, el propio concepto de ciudadano, ya alteraba las propias capacidades, incluso orgánicas, Sí, sí. ¿no? Hay un autor, Richard Sennett, por ejemplo, nuestro querido el antropólogo Le Breton, André Le Breton, Mm. él habla de la descorporización y de las pérdidas de... Sí, Quiero decir, sí. Starominsky, por ejemplo, otro autor que habla de las capacidades que se han ido perdiendo. Ahora, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Vale que ha habido una descorporización generalizada, ¿no? Ahora, la cuestión es, si hacemos el juego Es eso. ¿eh? Mm. de el capital corpórico, es decir, de lo que del discurso del capital se traduce como un cuerpo tecnologizado. Y por tanto, a un déficit le corresponderá una solución, Sí. ¿no? Y después de tanta angustia, miedo, preocupación, pérdidas que hemos tenido a muchos niveles, es fácil caer en eso, ¿eh? Sí, sí. Y no Pero es la receta médica, no ¿verdad? quererse darse cuenta tampoco mucho de que hemos perdido. No, no, es que hemos perdido. Ojalá también nos demos cuenta de todo lo que podemos ganar. Claro, yo como psicoanalista, por ejemplo, te diría que no es lo mismo el déficit que la falta, Bien, sí. ¿no? Yo sin ser Ese es psicoanalista estaría de claro, acuerdo. ¿no? Si el déficit se piensa como una minusvalía, le corresponde una compensación, Esas, sí, ¿no? sí, sí. Leído desde la perspectiva más Ujú. psicoanalítica, si quiere más freudiana, diría no, la falta es la que está en la base del deseo. Por tanto, o una psicomotricidad de la compensación, de la prescripción de los Sí, ejercicios, sí. ¿no? Para rehabilitar, reeducar, eh, todos los epítetos le quieras poner, o más bien para hacer de eso la causa de una corporeidad más digna, más emancipada, más global, Sí. ¿no? Es decir, para hacer al sujeto finalmente dueño Y bueno, de su esperemos destino, que ¿no? cojamos este camino. ¿Tú cómo lo verías? Pero bueno, aquí estoy hablando yo solo. No, estamos hablando, lo que pasa es que es verdad que tengo más preguntas y quizá tú Ah, tienes más, vale. más discurso, más discurso, sí. Yo creo que somos unos de los agentes que podemos implicarnos más en ir hacia este camino, porque estamos en educación, estamos en sanidad, políticamente también decantados, éticamente lo tenemos muy en cuenta, Sí, 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 hay una la ética psicomotriz. globalidad es nuestra bandera, Nuestra enseña. sí. Entonces yo creo que tenemos ese compromiso también, entonces, justo porque tenemos ese nivel de conciencia en este aspecto como mínimo y que nos trabajamos, nuestras formaciones son Mm, muy mm, exigentes mm, y son exigentes para que nos demos cuenta mm, y para poder dar significado a lo que hay detrás de las mm, cosas, mm. sea en educación, sea en terapia, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos esta obligación un poquito de ir para este camino, al menos eso, nosotros, y ver que las cosas puedan ayudarse, acompañar, ¿no? Es uno de los verbos que más usamos como función. Este acompañamiento en personas que también tienen esta... que nos encontraríamos en el camino más tarde o más temprano, ¿no? Y fíjate que yo creo, si la psicomotricidad no retrocede, si la psicomotricidad profundiza, si la psicomotricidad no se deja llevar por los cantos de sirena, ¿no? De una aplicación inmediata, creo realmente que es la práctica y la ciencia del futuro. O sea, creo realmente, yo le llamé corpórica, tú lo sabes, Sí. ¿no? Pero llámale de otra manera. Pero realmente creo que un saber sobre el cuerpo es realmente lo que nos va a marcar en el futuro, Bueno, para no ¿no? mecanizarnos también, ¿no? Y, Porque es y que todo lo que usamos, es decir, la infancia, si se pasa más horas delante de las pantallas que charlando con sus padres, de alguna forma esto influye a robotizar, si tú quieres, o
a no tener que dar explicaciones, porque las pantallas no te las exigen, a no tener que dialogar ni decir la tuya, a encerrarse más que suerte que todos los niños con los que he hablado. Dicen que la escuela no, que hay una parte pequeñita de ellos que quiere volver a la escuela este lunes en la mayoría de los casos, porque quieren aprender, pero que les da mucha pereza los deberes y que se tenga que hablar del coronavirus, porque dice, seguro, hasta el gorro del seguro que tenemos que hablar de esto. Dice, pero lo que me gustaría es ver a mis amigos. También el concepto de amistad lo tendremos ¿no? que poner, sin duda, dar toda la su cuestión del importancia. vínculo, la fraternidad, Sí. la misma. ¿Qué es lo que no han tenido, sobre todo en los 2 primeros meses de confinamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de una psicomotricidad vivencial y relacional, ¿no? Que pone por delante las experiencias del cuerpo y cómo eso marca la historia o viceversa, cómo la historia marca la manera de vivir el cuerpo, ¿no? Si en un momento determinado no podemos abrir tanto el marco, el contexto donde el sujeto puede historizarse, ¿no? Quiero decir, ese es el aspecto ético que tú decías, ¿no? Yo diría hasta Y de compromiso. subversivo, ¿no? Revolucionario. Es decir, una psicomotricidad que finalmente se dedique a ejercer un aspecto muy determinado del cuerpo, finalmente me parece que es reducir el cuerpo a un producto. Una psicomotricidad que apele directamente a la persona, a la subjetividad y a la experiencia del cuerpo que se pone en juego, creo que pretende, finalmente, ¿qué es lo que pretende? Que cada sujeto encuentre su sentido de la vida. Sí. Su sentido de la vida, ¿no? A través del cuerpo, a través de la expresividad, a través de las praxis, a través del equilibrio, del tono, de la lateralidad. Estoy absolutamente de acuerdo, pero finalmente, ¿qué es lo que está en el De todos horizonte? los lenguajes, ¿no? De todos los lenguajes que tenemos a nuestro alcance. Claro. Lo artístico, Claro. lo plástico, simbolismos, ¿no? La psicomotricidad es símbolo puro, ¿no? La sala de la Estaba vida. pensando cuando venía en el avión, porque no sé si te acuerdas que tú y yo hace un par de años estuvimos hablando del sentido sin sentido, no sentido. No sé si te acuerdas. Bueno, a raíz de una conversación con nuestra común amiga Alejandra Papandrea, ¿no? Sí, que le damos un saludo. Sí, le mandamos un saludito, ¿no? Me quedé dándole vuelta a la cuestión, ¿no? Yo digo, y claro, si lo específico nuestro es el trabajo, yo no diré de lo preverbal, tú lo sabes, porque exactamente no es lo preverbal. No nos gusta mucho. Pero es verdad pero que hay algo que es muy nuestro, que es trabajar con el cucú, cuchicuchi, moñi moñi, es decir, con todos los lenguajes expresivos allá donde digamos que el lenguaje estructurado, simbólico, todavía no ha terminado de calar, ¿no? Yo perfectamente podría decir que el psicomotricista es el que sabe hacer con el no sentido. Con el no sentido. ¿Para qué? Para que cada sujeto encuentre su propio sentido. Pero trabajar con el no sentido es conocer el sentido también. Para que advenga en cada uno, para que cada uno encuentre su sentido. Tú muchas veces dices, ¿no? Se necesita saber para olvidar aquello y hacerse lo suyo. Absolutamente. Un poquito va en ese sentido, el no sentido, ¿no? Absolutamente. Es desde luego una lección ética de primer, y yo diría hasta moral, pero desde luego política. Ahora que celebramos esto hoy que estamos sensibilizados. Tenemos que cerrar para que ellos puedan reflexionar, porque a la fin lo que hemos intentado es poner un diálogo para que, igual que hemos intentado reflexionar nosotros, vosotros tendréis 1000 ideas, es abrir puertas, ¿no? ¿Cómo lo cerraríamos? Bueno, diciendo que Yolanda y yo nos podíamos pasar horas y horas hablando de esto, quiero decir que no ha sido nada especial. Que nos las hemos pasado, ¿eh? ¿No? Diciendo que poder hablar de esta manera también es verdad que nos ha costado muchos años, 20, 30 años, o sea que detrás de cualquier palabra que decimos nosotros hay muchas horas de sala, ¿no? Que la prisa es una mala consejera para cualquier psicomotricista, que a veces hay que dejar de lado y experimentar más
para que lo que se sabe se vaya... Tomarse el tiempo, igual que tomarse el té o el café, tomarse el tiempo, ¿no? Nutrirse también. En mi caso personal, la psicomotricia es un síntoma. Y lo tengo que decir. ¿Qué me dices? Sí, un síntoma. Con toda la dignidad del síntoma. Sí, señor. Porque es algo que, y en eso soy muy freudiano, que por una parte te hace sufrir, pero por otra parte es mi manera que he encontrado de poner algo de mi propio deseo. O sea, yo en este momento no me puedo vivir de otra manera. ¿Qué frase así popular podría ser esto? Esta idea, bueno, este sentimiento que tú tienes, ¿no? Seguro que hay una frase popular de estas que tiene que ver. No sé si la encontraremos ahora, justamente para... A lo mejor si ustedes la tienen, nos la pueden enviar. ¿Sí? ¿Cuál diría? Es que ahora estoy pensando, pero estoy también pensando en que tenemos que cerrar y no es cuando menos me va a salir. Pero hay frases populares en este sentido, ¿no? De aquello que te hace sufrir. Pues a mí hay una frase que me sigue pareciendo enigmática y me encantaba, ¿no? Que dice en boca cerrada no entra mosca. Una ¿no? es esa, ¿no? Que es la forma popular bueno, en el Tractatus de Wittgenstein aparece de aquello de lo que no se puede hablar, mejor callar, ¿no? Sí. Pero también hay que decir que callar es una voz baja, sí. bajita, ¿no? Es muy y que nuestro trabajo es sí. aumentar el volumen en ciertas voces que no se escuchan para que puedan ser habladas. Esa frase me sigue encantando. Sí, la podemos poner como punto final porque hará pensar a todo el mundo. Bueno, hasta la próxima. Seguimos en la EC y seguimos intentando reflexionar y acompañar desde la psicomotricidad. Chao. Y cuidarnos. Cuidar al que cuida era una de las frases más repetidas. Y la otra es reinventar. Toda la vida estamos reinventando, ¿no? Sí, la psicomotricidad es una reinvención, no hay una sesión igual que otra. Sí, no estaría muerto. Así mismo. ¿Sí? Pues a reinventar. Buenas noches ya. Chao. Venga, chao. Feliz día.